algo que todas hacemos, pero a lo que pocas le damos la importancia que merece. Y eso es dormir. Y no estoy hablando de dormir como un sinónimo de flojera o escape, que también es una forma en la que se realiza el sueño, se practica el sueño. Estoy hablando de ese momento sagrado en el que tu cuerpo y tu mente se apagan para poder reiniciar literalmente. Ese momento al que en la noche destinamos para que nuestro ritmo circadiano vaya con la oscuridad, a ayudarnos a reponernos para el día siguiente. Y que me he dado cuenta, eh, desde que soy profesional de la psicología, que es un hábito que va a depender no solamente de lo que nos han enseñado en casa, cuando nos criaron, si se valoraba o no se valoraba el sueño, sino que también en la adolescencia se sufren modificaciones porque empezamos a querer estar en las conversaciones nocturnas y mi amiga se queda despierta hasta tal hora y bueno, las redes sociales ahora y parece que uno no se quiere perder nada en la vida y ese conjunto de elementos van dañando nuestro sueño y así modificando ese hábito del dormir. Creemos que quizás nuestro cuerpo es una máquina incansable, pero no lo es. Y el sueño es ese espacio que nos permite reparar. Pasa adelante y siéntate cómoda para que disfrutes de un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast con Eva Herbert. ¿Por qué dormir importa tanto? Yo, la verdad es que si pudiera recomendarle a las personas que cuidaran un hábito en su vida, sería el dormir. Porque de dormir salen tantas cosas que no nos damos cuenta. O sea, tiene tanta influencia en nuestro día a día que no nos damos cuenta. Y es tan importante como alimentarnos bien, respirar, pero le damos mucha importancia a la alimentación, al ejercicio físico, que sí, son vitales, pero si tú no dormiste bien, tú no vas a tomar buenas decisiones a nivel de alimentación. Incluso va a influir en cuán hambrienta te sientes e incluso en si puedes o no puedes hacer ejercicio, en cuánta energía sientes. Entonces, dormir bien es lo que permite que tu sistema nervioso funcione. O sea, cuando tú no duermes, a ti te cuesta gestionar las emociones, tú pierdes la paciencia rápidamente, te sientes más triste, irritable, ansiosa y tu cuerpo también lo resiente, desde la digestión hasta la piel. Y yo siempre pongo de ejemplo las PCs de antes. ¿Tú te acuerdas cómo eran esas computadoras que si tú no las apagabas en la noche se ponían lentas, se recalentaban? Y uno trataba esas computadoras de antes con tanto mimo que hasta un pañito le ponían en la casa a esa computadora para protegerla del polvo, para cuidarla. Asimismo, tienes que tratar tu sueño porque tú también necesitas apagarte, igual que cuando el teléfono se cargaba de noche, ¿sabes? En esa época en la que los teléfonos se cargaban de noche porque no tenían tanta pila. Y aquí se me está cayendo la cédula de una manera fuerte porque obviamente esa computadora a la que te hablo, solo algunas personas las conocemos. E igual con los teléfonos. Ahora mismo los teléfonos vienen con una pila eh, pues bastante poderosa, pero antes la pila se acababa súper rápido. Entonces la costumbre era poner a cargar el teléfono de noche y así cuando te levantabas en la mañana pues tenías un teléfono cargado. Entonces, ¿para qué estoy dando tantas vueltas alrededor de esta analogía? Para que entiendas que así como estas máquinas, pues tu cerebro, tu cuerpo necesita también descansar, recargarse para poder funcionar adecuadamente al día siguiente. Muchas veces no nos damos cuenta y yo creo que el posparto es precisamente un espacio bastante difícil y quienes son madres o han sido madres entenderán lo difícil que es gestionarse a uno mismo y gestionar a un bebé o a una pareja cuando no han dormido bien. O sea, cuando no se ha dormido bien, el día es complejo porque tu capacidad para gestionar lo que tú estás sintiendo, esa habilidad de tener paciencia, de pensar con calma, eh, se torna más complejo, se torna más difícil. Entonces, creo que
como muchas veces no nos falta el sueño, sino más bien tenemos la oportunidad a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, adultez, de contar con él, es como si lo diéramos por sentado. Y yo quiero que este episodio se convierta en ese espacio en el que le, le damos al sueño un espacio. Yo quiero en este episodio que el sueño tenga una reputación importante, donde la gente entienda lo valioso que es. O sea, casi que le podría abrir una cuenta de Instagram y mercadearlo porque quiero que la gente lo valore más. Porque en la medida que tú valores más tu sueño, tú vas a poder tener un mejor funcionamiento en todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones. Y de hecho, es de las primeras preguntas que hacemos en psicología. O sea, cuando tú vas a terapia por primera vez, probablemente si has ido a terapia, sabes que tu psicólogo lo primero que te preguntó es cómo estás durmiendo. Esos son de los hábitos psicobiológicos más importantes que a nosotros como profesionales nos dan la noción de cómo está el paciente. Entonces, yo lo que le pregunto al paciente es cómo está su sueño, eh, si tiene algún problema para dormir, si sufre de insomnio, si se despierta varias veces en la noche, si tiene dificultad para quedarse dormido, si cuando se levanta está descansado o descansada, porque el sueño habla. O sea, cuando tú estás ansiosa, a ti te cuesta dormir. Tú vas a la cama y empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas al pensamiento y te cuesta conciliar el sueño. Cuando te pasa algo emocionante, tú, o sea, te despiertas antes de la alarma, el día de tu graduación, el día que vas a tener una cita o una entrega importante en el trabajo que te hace muy feliz y tu cuerpo lo sabe. Incluso los sueños reflejan parte de eso. Y de hecho, quienes tenemos formación psicodinámica, analizamos los sueños porque entendemos el potencial que tienen también para entender lo que está pasando el cuerpo y la mente. Entonces, la calidad del descanso es un espejo de nuestro mundo interno. En psicología a esto le llamamos incluso higiene del sueño. O sea, igual que tú usas cremas, desodorante, perfume, para tú estar en tu mejor versión cuando sales, asimismo también necesitas prácticas para dormir mejor y que esto tenga una repercusión en cómo tú te sientes en tu día a día. Por ejemplo, a partir del sueño nosotros podemos darnos cuenta de cómo está el estado de una persona. Cuando, por ejemplo, estamos más depresivos o más cansados, quizás nos cuesta más gestionar el cansancio y nos sentimos agotados, con poca energía y dormimos mucho, o a pesar de que dormimos, sentimos que no descansamos, que el sueño no fue reparador y que queremos seguir en la cama. Y así, sucesivamente, el sueño nos va dando información. Entonces, creo que es importante dimensionar cuáles son esos beneficios psicológicos que trae el sueño para que podamos darle la importancia que tiene. Y la primera que yo citaría, o sea, el primer beneficio que yo citaría del sueño es la regulación emocional. Cuando tú duermes bien, tú vas a poder gestionar mejor el estrés que tú estés sintiendo, la ansiedad, las emociones intensas, porque el sueño permite a tu cerebro procesar esas experiencias emocionales y estabilizar tu estado de ánimo. Asimismo, también tiene una influencia en mejorar tu estado de ánimo en general, porque un descanso adecuado se asocia con un mayor bienestar, con una menor irritabilidad y un mejor humor en general. Probablemente has escuchado esta frase de, uy, tú como que no dormiste. O sea, anda y duerme. O sea, porque el sueño ayuda en nuestro estado de ánimo. Y dormir mal puede aumentar la probabilidad de entrar en un estado depresivo o de tener ansiedad cuando por mucho tiempo se acumula este cansancio y no nos damos cuenta de las consecuencias que está teniendo en nuestro día a día. Además de que el espacio de la noche puede ser un lugar, ¿no? Un momento para repensar, como muchas pacientes mías le dicen a sobrepensar, requemar sobre algo. Entonces, ese espacio que debería estar destinado para dormir se está usando para darle vueltas a pensamientos que quizás no nos llevan a ningún lugar y que quizás son pensamientos erróneos, pensamientos que no son comprobables con la realidad. El sueño también nos ayuda a fortalecer la memoria del aprendizaje. Yo recuerdo cuando estudié psicología que cuando me dijeron esto fue como,
wow, o sea, no puedo creer que cuando estoy dormida se están fijando en los recuerdos, se están consolidando esos aprendizajes del día. Entonces, cuando tú estás estudiando, qué importante es dormir. Yo me acordaba cuando estudiaba el pregrado de que esto que me habían enseñado era, o sea, estaba ahí en el día a día y era muy difícil dormir porque yo dejaba todo para último momento y mi grupo de amigas y compañeras de clase también. Entonces yo decía, me tengo que ir a dormir rápido porque yo quiero guardar esta información en mi cerebro. Y era muy divertido porque en realidad era como que corriendo para dormirme para poder hacer esto, pero al mismo tiempo dejaba para último momento lo que tenía que estudiar y era como el, el perro que se muerde la cola, ¿no? Y bueno, en la medida en que uno crece y madura, pues va entendiendo la importancia que tiene y lo va cuidando desde un lugar mejor, ¿no? Entonces, ese sueño va a ser importantísimo para procesar y retener esa nueva información que tú estés obteniendo y si puedes evitar hacer lo que yo hacía en la universidad, pues mucho mejor. También el sueño te puede ayudar a tener más claridad mental y a tomar decisiones más adecuadas. Recuerdo en estos días una paciente tenía que tomar varias decisiones muy, muy importantes y yo le decía, duerme, porque la noche anterior había tenido una noche bastante compleja y lo importante del momento de tomar decisiones es tener claridad. Y si tú no has dormido bien, tú no vas a estar concentrada, tú no vas a poder prestar la atención que requiere una toma de decisiones. Entonces, dormir es fundamental para eso, para que tu mente esté más clara y tú puedas tomar mejores decisiones. Y de esta manera, pues el sueño también reduce el riesgo de síntomas de trastornos mentales. Es decir, cuando nosotros tenemos un sueño que es deficiente y crónico, esto puede relacionarse con el agravamiento de síntomas o el desarrollo de síntomas de trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y otros. Y yo de hecho estoy desarrollando un recurso relacionado con el sueño porque me parece tan, tan importante y creo que no le damos el espacio que merece. Tan es así que yo veo muchas cuentas que promueven el sueño infantil, que me parece maravilloso porque qué necesario es poder entender el sueño de los bebés para quitarle un poco de la carga que esto tiene, sobre todo para los padres primerizos y padres en general, ¿no? Porque ha habido muchos mitos que han cambiado el entender cómo funciona el sueño y muy poco se ve de sueño adulto. O sea, creo que no he visto, seguro existe, pero yo no he visto, y me disculpan la ignorancia al respecto, pero no he visto cuentas de sueño adulto. O sea, al sueño no se le da la importancia que yo considero que debería tener y de hecho es tan vital para mí el tema del sueño que no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, cada vez que puedo se lo recomiendo a mis pacientes, sobre todo cuando están teniendo dificultades para conciliarlo, y es el usar esas técnicas que se usan con los bebés, con nosotras como adultos, ¿no? Voy a volver sobre ellas después porque primero quiero mencionar los hábitos que les suelo recomendar em, cuando veo que el sueño se ha alterado en mis pacientes, que son unos tips de Harvard para mejorar el descanso, ¿no? Y según Harvard Health, que es una revista periódica que tiene la Universidad de Harvard, hay unas recomendaciones que son vitales para una buena higiene del sueño y entre ellas, y tú no me lo vas a creer, pero es acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Y yo sé que esto suena difícil, pero oye, el que tú le des estructura a tu sueño te va a ayudar a mejorar el descanso. Tu cuerpo se acostumbra a entender que se despierta una hora todos los días y que se acuesta una hora todos los días. Si es posible, trata de hacerlo con, como decía, el ritmo circadiano, o sea, que tú te acuestes cuando está oscuro y te levantes cuando haya luz solar, pero si no es posible, al menos tratar de mantener esa regularidad en la hora de acostarse y levantarse. Em, Otra de sus recomendaciones que me parece genial y que cuando la aprendí no sabía que era importante, que era usar la cama solamente para dormir o para tener relaciones sexuales. Porque muchas veces se asocia el lugar de dormir con un espacio de trabajo, entonces te llevas la computadora, te llevas los apuntes de tu oficina y terminas convirtiendo la cama en tu comedor, en tu escritorio, en el lugar de reuniones de tus amigos y en realidad la cama
o sea, va a ser mucho más fácil para tu cuerpo entender que ese es el lugar para dormir si tú has hecho estas asociaciones previas. Entonces, trata de destinar ese espacio para el descanso, para que se sienta así cuando tú vayas a dormir. Trata de evitar las siestas, porque algo que no sabemos y que también aprendí en la universidad es que las horas de sueño que te quitas en el día te restan mucho en la noche. Entonces, quizás tú dices, no, pero son 15 minutitos. Pero cuando hay problemas de sueño, esos minutitos que tú te quitas se convierten en horas de sueño que te estás quitando en la noche y que va a ser más difícil que te quedes dormida, sobre todo si esa siesta la haces cerca de la noche. em, y pues básicamente la idea es que tú puedas destinar las horas de sueño al momento de dormir. Otra recomendación es que si tú no puedes dormir en 15 minutos, te levantes y hagas algo relajante. O sea, que trates de desenfocarte de ese esfuerzo que estás haciendo ahí por quedarte dormida, que puede llevarte más bien a darle vueltas a pensamientos, a incrementar ansiedad, etcétera. Y más bien que trates de irte por una rutina un poco más relajante. Respecto a eso, yo te voy a comentar ahora mismo, en cuanto termine estos tips, cuáles son las técnicas esas que usamos con los bebés que le recomiendo a mis pacientes y que podría ser ese aspecto relajante que quizás pudiese funcionarte. Lo otro es evitar la cafeína después del mediodía, por favor. Trata de, si sobre todo te afecta, porque hay personas que yo sé que biológicamente el café no les genera ninguna afección. Si tú te has dado cuenta de que el café influye en que no puedas dormir en la noche, pues quizás es un buen momento para empezar a reducir al menos la ingesta de cafeína. em, y algo que pasa, que puede pasar, ¿no? Y que a mí me pasó como persona, es que de un día para otro, en la medida en la que crecí, pues antes no me hacía nada el café y me empezó a hacer. Entonces, eso es algo que puede pasar en un momento de la vida. Para que no te tome por sorpresa, como me tomó por sorpresa a mí. Trata de no ingerir alcohol ni comer pesado cerca de la hora de dormir porque pues esto puede afectar el sueño. Trata de limitar los líquidos para que evites las interrupciones de ir al baño mientras estás durmiendo. Haz ejercicio, pero no dentro de las 2 horas antes de dormir, porque lo que buscamos previo a la hora del sueño es que tu sistema nervioso central se encuentre lo más relajado posible. Y el ejercicio físico es excitatorio del sistema nervioso central. Trata de mantener la habitación lo más oscura que puedas, lo más fresca que puedas y que se sienta como este lugar tranquilo al que tú vas a descansar. Y en la medida de lo posible, apaga las pantallas al menos 2 horas antes. Recuerda que la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos influye en nuestra capacidad para irnos a dormir. Y ahora sí, ha llegado el momento más esperado. La rutina que usamos con los bebés para poder quedarnos, o sea, para poder facilitarles el sueño a ellos, yo siempre he creído que es, bueno, vital para los adultos y desde que tengo una bebé, pues más todavía lo veo y veo el efecto que tiene en un bebé y pues, oye, quizás pudiese ayudar también a uno como adulto, ¿no? Y con un bebé, ¿qué hace uno? Oye, mira, tú le colocas una pijamita limpia, tú tratas de tener una rutina antes de dormir, por ejemplo, el tema del bañito, le das su bañito caliente, que sepa que va a relajarse, que después del baño va a venir el tema del sueño, creas un ambiente agradable, quizás tiene white noise, ¿no? Que es este ruido blanco que se pone para que el bebé em, él lo asocie con el sonido del vientre y pueda pues facilitar el tema del sueño. Em, Obviamente el tema de las pantallas, cero de cara al momento de dormir. De repente tú le echas un cuentito a tu bebé, pues quizás puedes leer un cuento tú o no, porque yo siempre digo, puedes leer siempre y cuando sea en papel. Pero si leer no es lo tuyo, si no has encontrado una lectura que sea relajante, porque pues el leer puede llegar a ser incluso aburrido si es un libro que es pesado o que no es de tu interés y pudiese ayudarte a dormir, si no puedes hacer esto, pues el journaling, o sea, agarrar tu diario y empezar a escribir eh, en tu diario de emociones, en tu diario de gratitud o en tu diario de pensamientos, las cosas que pasaron en el día, las cosas que agradeces, aquello que estás sintiendo o que estás pensando, de modo que puedas como depositar o drenar ahí todos los pensamientos que vienen a tu mente para que se queden en el papel y pues tu cerebro esté relajado.
tener un cuerpo alimentado. Con un bebé nos aseguramos de que ese bebé se haya tomado su lechita antes de ir a dormir. Pues igualmente tú haber comido. Ya habíamos dicho que al menos 2 horas antes para que la digestión no esté y que no sea algo pesado, ¿no? Que la digestión no esté sucediendo en el momento que te vas a dormir, pero eh, que no tengas hambre, porque qué desagradable es irse a dormir con ese estómago crujiendo ahí justo antes de cerrar los ojos, ¿no? Y el hecho de tener una mente calmada, pues puede ser em, ese momento, ese espacio previo para irte a dormir, quizás una musiquita relajante, porque también a los bebés se les puede poner musiquita o se les canta musiquita. Tú te puedes cantar a ti también, o sea, ¿cómo transmitir ese amor que le transmitimos a nuestros bebés con nosotros mismos, ¿no? Y quizás tú puedas crear tu propio ritual nocturno, porque dormir debería ser como un acto de autocuidado, ¿no? Algo que sea tuyo. Y te voy a dejar algunas ideas para que comiences hoy. Ya te había dicho lo de escribir todo aquello que te preocupa antes de dormir, leer las páginas de un libro suave, prender una luz tenue, ponerte una musiquita instrumental o sonidos de la naturaleza, hacer unas respiraciones conscientes o unos estiramientos suaves antes de acostarte. Y le sumaría a esto, para hacer tu sueño más agradable todavía, oye, que trates de que tus sábanas estén limpiecitas, que tu edredón, tu duvet, tu cobija se sienta agradable, que tu almohadita, si duermes con almohada o si duermes sin almohada, tu cabecita esté puesta de la forma que tú sientas que es más cómoda posible. De repente, si tú te gusta perfumar tus sábanas con un spray de olor que sea bien agradable, que es súper fácil de hacer y que hay 1500 ideas de cómo crearlo, incluso con cosas que uno tiene en la casa en Pinterest, en Google, etcétera. Pero la idea es que ese espacio se convierta en ese momento para ti, porque dormir es importantísimo y tu día no empieza cuando tú te despiertas, empieza la noche anterior. Entonces, si tú piensas esto, oye, ¿cómo garantizarte haber tenido una buena noche para que te levantes sintiendo que pues todo empieza en orden? Y desde este lugar, pues intento transmitirte que dormir no es una pérdida de tiempo, es una inversión en ti, una inversión de ese esfuercito que tú haces para garantizar que duermes bien, de ese tiempo que le dedicas a esas horas que tú consideras que son reparadoras para ti, porque te van a decir, no, 8 horas, 9 horas, 7 horas, y al final es para ti el tema del sueño, o sea, es personal. Yo tengo una amiga que ella, o sea, necesita como 10 horas para dormir. Y literalmente en la universidad siempre decíamos que hibernaba porque no la veíamos. Literal, ella necesitaba muchísimo dormir. Em, Esa es una necesidad biológica que ella tiene. Y quizás habrá personas que con 6 horas ya sienten que repararon, que con 7, bueno, lo están logrando, o con 8. Es muy relativo. Cada persona tiene que descubrir cuál es el ritmo que le funciona y con lo que necesitan para poder funcionar de la manera más adecuada. Ahora bien, si a ti te cuesta quedarte dormido, por ejemplo, te voy a dar una técnica que se llama Cognitive Shuffling, que es una técnica que yo descubrí hace poco que me parece genial porque ayuda muchísimo a que puedas como resetear tu cerebro, es como hacerle un cortocircuito. Entonces, en lugar de tú enfocarte en tus pensamientos, tú vas a elegir una palabra al azar, como por ejemplo gato, y vas a pensar en muchas palabras que empiecen con la misma letra, por ejemplo, primero con la G, gorra, goma, globo, y te vas a quedar ahí dándole vueltas a esas palabras por varios minutos e imaginar cada una en tu mente. Y luego vas a hacer lo mismo con cada letra de la palabra que elegiste, es decir, luego lo vas a hacer con la A, luego con la T, luego con la O. Y eso va a llevar a tu mente a que se desconecte de ese modo de preocupación y vas a entrar en un modo más relajado. Esta técnica la desarrolló un científico llamado Luc Bedon, espero estar diciendo bien su nombre, y él es un profesor en la Universidad Simon Fraser de Canadá que cuando desarrolló esta técnica lo hizo buscando hacer lo mismo que hace el cerebro para poder quedarse dormido, para entrar en modo sueño. Entonces,
Cuando tú haces todas estas palabras, tú entras en la misma fase en la que entra el sueño cuando se va a descansar. Entonces, básicamente lo que hace esta técnica es colocar tu cerebro en la disposición de irse a dormir y eventualmente te quedas dormida. Si puedes, pruébala y me cuentas qué tal te va con ella, porque en realidad yo la he puesto en práctica y no llego a la segunda palabra. O sea, es maravillosa esta técnica. Claro está que si tú estás teniendo dificultades para dormir más profundas, que hay un tema que te aqueja, mi recomendación siempre va a ser que busques ayuda profesional y que esto que yo te estoy diciendo no es terapia. O sea, yo te estoy dando una pequeña herramienta que pudieses ayudarte, pero si el tema de sueño, estamos hablando de un insomnio que se repite, de una situación estresante o algo que te está abrumando y está generando dificultades en el sueño, el lugar idóneo para resolverlo es la terapia psicológica, que es un espacio seguro donde tú vas a poder hablar de esas cosas que te estén pasando y que se están reflejando en el sueño o chequear el sueño si es el tema específico por el que vas a consulta. Si estás en una etapa en la que dormir se ha vuelto difícil para ti porque eres mamá, porque estás estresada, porque estás pasando por algo emocional, lo entiendo, pero también quiero que sepas que puedes reconectar con ese momento de descanso, que puedes crear condiciones más amables para ti y que al final cuidar de tu descanso es una forma muy poderosa de decirte, me importo. Y qué bonito es poder dedicarnos a nosotras un momento que pasa todos los días, porque todos los días te vas a dormir, pero quizás lo habías hecho como en automático. Y te invitaría a hacerlo desde un lugar más consciente. Que tu sueño sea ese momento que te regalas, donde te dedicas las horas que necesitas, donde creas ese espacio cómodo, rico y agradable para descansar y que pues logres realmente regular tus emociones, tener más claridad, sentirte más productiva porque estás más descansada. Espero que hayas disfrutado de este episodio de Más Auténtica Podcast. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima.